Hola, yo soy Silver Extremo y bienvenidos a mi canal. Euforia nos presenta un grupo de adolescentes que sus vidas se ven invadidas por las redes sociales, las drogas, el alcohol, el dolor, el amor, la prostitución y la búsqueda constante de la felicidad. Quédate conmigo porque hoy analizaré a Euforia, primera temporada. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video al canal. Si este capítulo llega a los 100 likes, haré la sugerencia que más comentarios y likes tenga para que aparezca en este canal. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y sin más, comenzamos. Si alguna vez creíste que tu generación fue la más rebelde, déjate muestro un poco de lo que vive la generación Z. En un mundo lleno de tecnología, guerras, dolor, sexismo, violencia, machismo, drogas y un sinfín de cosas que son el día a día de muchos chicos y chicas de estos tiempos. Euforia comienza con Rue, que desde muy pequeña se sumerge en el mundo de las drogas, por el dolor que le causa ver a su padre enfermo. Esta es su forma de escapar de la realidad. Tras una sobredosis letal, fue internada en una clínica de desintoxicación. Sin embargo, al salir del lugar, la vemos drogándose nuevamente sin ninguna dificultad, pues no existe en Rue una razón para dejar las drogas. Su adicción ha causado tanto daño a su familia. Al ser la hermana mayor, es un mal ejemplo para su hermana menor. Rue no tiene un motivo para vivir, pues no le encuentra sentido a la vida, hasta que conoce a Jules, pues ella se convierte en su motivo más fuerte para abandonar las drogas. Jules al mismo tiempo se convierte en la mejor amiga de Rue. Desde que Jules era muy pequeña, no se sentía a gusto con el cuerpo de niño en el que nació. Ella fue abandonada por su madre desde muy corta edad. Sin embargo, siempre ha tenido el apoyo de su padre, convirtiéndose en su más grande aliado. Suscríbete a mi canal para que puedas ver más análisis. Jules a la edad de 13 años comenzó su transición. Tal vez esto sería un motivo para que ella fuera una persona segura. Sin embargo, Jules se convirtió en una persona insegura y frágil. Para mostrar su feminidad, termina en la cama con hombres mayores para sentirse una verdadera mujer, poniendo su vida en peligro porque nunca se sabe con quién se va a encontrar. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando sube un nuevo video. Esta serie nos plasma la homofobia que actualmente sigue existiendo, convirtiéndose en un tema casi prohibido para muchos. Por otro lado, las relaciones son muy intensas entre los estudiantes, convirtiéndose más en pornografía, involucrando las drogas, el alcohol y un sinfín de eventos que, si no decides bien, te hundirán en un oscuro hoyo sin fin. Por ejemplo, Kate nos muestra a una chica que sufre bullying por su sobrepeso. Cree que no tiene derecho a ser amada por nadie, lo cual decide convertir sus inseguridades en un motor para utilizar su cuerpo para fines solo de placer, y de esta manera llenar el vacío que siempre ha tenido al no sentirse ella misma bonita y pensar que nadie puede fijarse en ella, cosa que se equivoca porque hay un chico en su clase que le gusta a Kate desde que la conoció. Por otro lado, vemos a Cassie, una chica muy atractiva. Por esta razón se enamora fácilmente de cualquier chico que se fije en ella, satisfaciendo sus deseos aunque esté en contra de ella. Con esta actitud, Cassie busca llenar el vacío que su padre le dejó. Anda con McLean y que aparentemente tienen una relación estable. McLean, por su parte, se deprime al ver que no es el mejor en la escuela porque en sus anteriores escuelas siempre era el número uno. No se esfuerza para no destacar y se concentra en otras cosas, dejando de lado su sueño, cayendo en el círculo vicioso de seguirles el juego a sus amigos respecto a degradar a las mujeres, viéndolas solo como un objeto para satisfacer sus
sus deseos. Ama a Cassie, sí, pero su inseguridad hace que Cassie pague los platos rotos. Maddie es una de las chicas populares de la escuela, es maltratada por su novio Nate y su relación es tóxica debido a que, a pesar de que Nate la maltrata, ella nunca lo va a dejar porque siempre acaba perdonándolo una y otra vez. Maddie y Nate tienen una relación muy tóxica y dependiente. Nate es el villano en esta historia. A pesar de ser el chico popular, atlético, el quarterback, tiene una novia perfecta, coche fabuloso y aparte tiene dinero. Para Nate esto no es suficiente. Goza dañando a las personas y no tiene ningún remordimiento en causarles un gran perjuicio. Nate está en busca de algo que lo haga feliz. Llega una gran frustración por dentro al descubrir que su familia es una gran mentira. Además, Nate lleva consigo un enorme coraje que es una bomba de tiempo y en cualquier momento va a explotar, causando un gran caos. Siempre se sale con la suya y al parecer no hay nadie que lo pueda parar. Al final de la serie lo vemos que está disfrutando en haber sembrado en Rue la inseguridad entre Jules y ella. Rue decide que es mejor terminar a Jules antes de que ella la termine y nuevamente Rue cae en las drogas, a un abismo que al parecer no puede escapar. La relación que llevan estos adolescentes es muy intensa. Su objetivo principal es buscar la felicidad a cualquier precio. Déjame tus comentarios, dime quién es tu personaje favorito, sígueme en mis demás canales secundarios. Espero que hayas pasado un buen momento conmigo, que tengas un excelente día o una bonita noche y gracias por visitarme.